Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Páramo Deportivo. Soy José Navarro, anfitrión de este espacio donde desmenuzamos lo que pasa detrás del rendimiento, desde el entrenamiento hasta la mente. Hoy no vamos a hablar de un tipo de atleta ni de una modalidad en específico, sino de algo que aplica para todos los que entrenamos: los 5 principios básicos del entrenamiento. Y para esto me acompaña un invitado que todos conocemos en el equipo, el coach Jaxel, especialista en esos temas. Bueno, Jaxel, para empezar, explícanos por favor, en términos generales, qué es un principio del entrenamiento. Bienvenido. Buenas noches, José. Pura vida, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. A nivel de rendimiento deportivo, el cuerpo o nosotros como entrenadores trabajamos bajo principios fisiológicos de entrenamiento. Digamos, el entrenamiento no lo hacemos así porque así. El entrenamiento no lo hacemos así porque nos sale o nos gusta o nos enseñaron y replicamos lo que aprendimos en algún momento si entrenamos y competimos, sino porque año con año se realizan muchas investigaciones a nivel de análisis deportivo, se realizan muchas investigaciones fisiológicas en cómo reacciona el cuerpo a ciertos y determinados estímulos y cómo todos esos datos nos pueden a nosotros como entrenadores ayudarnos a guiar o trazar una línea para llevar a una persona a su mejor rendimiento físico. Entonces, a nivel fisiológico hay ciertos principios de entrenamiento que nosotros como entrenadores tenemos que respetarlos en cierta medida o nos van a servir de guía para nosotros plantear un programa y un planeamiento y un planteamiento de entrenamiento para cada una de las personas. Bueno, tenemos lo que se llama el principio de la individualización. Porfa, explicarnos esto en términos simples, desde el principio. Este es uno de los principios básicos y fundamentales, no solo para rendimiento deportivo, sino para el trabajo físico de cualquier persona. Digamos, desde un adulto mayor que quiere comenzar a hacer actividad física, o un adulto mayor que ya lleva realizando actividad física desde hace muchos años, una persona que está entrenando para hacer un sub 3 horas en una maratón, hasta una persona que está preparando sus primeros 5 kilómetros en una carrera popular. Digamos, todos ellos cuentan con características muy específicas. Dentro de grandes generalidades, todos cuentan con características muy individuales y se tiene que adaptar de cierta manera el entrenamiento a cada uno de esas individualidades. Entonces, no va a ser siempre el mismo entrenamiento para dos personas, aunque sean gemelas, ¿ok? Ok. ¿Y cómo manejas eso en un grupo como el equipo de Sports Lab, que hay tanta gente? Porque al final no siempre se puede hacer un plan distinto para cada persona. ¿Cómo se equilibra ahí lo individual con lo colectivo? Claro, ahí como entrenadores estamos o contamos con varias herramientas. Uno, lo principal es el realizar test, el evaluar a las personas. Evaluar a una persona me va a permitir saber en qué nivel de rendimiento se encuentra esa persona, qué cualidades físicas tiene esa persona y con las cuales yo voy a poder hacer un seguimiento. Lo principal siempre va a ser evaluar, saber desde dónde estoy iniciando, porque si yo tengo una meta clara hacia dónde quiero llevar a esa persona, a ese cuerpo, a ese proceso, yo tengo que tener un punto de inicio, porque dos personas pueden llegar y decir que quieren correr 10 kilómetros y una persona puede venir de haber realizado, no sé, gimnasia, haber realizado ciclismo y nunca haber corrido, y una persona puede ser totalmente sedentaria. Entonces son dos individuos totalmente diferentes a los cuales el mismo estímulo no los va a afectar de la misma manera. Entonces, un grupo, ¿cómo nosotros lo trabajamos? Nosotros, para coordinar y para llevar un orden en los entrenamientos generales, nosotros lo que hacemos es hacer evaluaciones y luego cada una de las personas va a tener en su conocimiento y en su poder datos como por ejemplo las zonas de entrenamiento. Nosotros nuestras zonas de entrenamiento las basamos en un principio de entrenamiento, o nosotros la basamos en una metodología, de entrenamiento de 80-20.
que el 80% de la carga va a ser aeróbica y el 20% va a ser sobre ese umbral aeróbico. Entonces, cuando nosotros determinamos las zonas de entrenamiento de cada una de las personas, que lo podemos hacer con un test, cada uno va a saber cuál es su zona de entrenamiento, cuál va a ser su zona de entrenamiento para trabajar aspectos aeróbicos, cuál va a ser su zona de entrenamiento para tener beneficios anaeróbicos, por ejemplo. Y igual, digamos, cuando hay un caso, una persona que presenta alguna lesión o alguna condición diferencial, se tiene que hacer la adaptación para esa persona, aún dentro de los parámetros fisiológicos que tengamos. Ok, precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cuántas variables concretas hay para individualizar un plan? Fuera de las lesiones, la edad, me imagino, la prueba. ¿Qué otras cosas se toman en cuenta? Sí, claro, digamos, de estas que acabas de mencionar, la verdad son tal vez de las más importantes. Digamos, saber la edad de la persona, la experiencia previa y la condición en la que se encuentra esa persona, porque de ser así nosotros vamos a escoger un test u otro. Digamos, por ejemplo, una persona que corre o que lleva muchos años entrenando, el test de esa persona no va a ser el mismo a una persona que está ingresando nueva al equipo y que no tenga experiencia previa. Entonces, la experiencia, la edad, el género no quiero meterlo, pero también va a ser una determinante en qué tanto podemos proyectar a una persona en cuanto a los tiempos o a las zonas de entrenamiento, porque va a haber una cierta variabilidad entre hombres y mujeres, que fisiológicamente ahí está, ya se ha analizado bastante. ¿Qué otras cuestiones pueden ser? Por ejemplo, la edad, experiencia y, ok, digamos, dentro de las que mencionaste al inicio, la verdad son las principales y de las cuales nosotros como entrenadores, o al menos nosotros utilizamos una aplicación que nos va a permitir comunicarnos con ustedes. Estas son las que necesita la aplicación para poder nosotros aplicar fórmulas y luego generar los datos que usamos para las zonas, porque dentro de nuestro deporte, al ser un deporte cíclico, no vamos a generar tantas variables como lo puede ser un deporte en conjunto, como fútbol, como baloncesto, como voleibol, que va a ser más determinante otros aspectos como altura, peso, complexiones físicas, grados de coordinación, etcétera, etcétera. Digamos, al ser un deporte individual y entre comillas más simple, vamos a tener una menor necesidad de variables o de control de variables en ese sentido. Ok. Bueno, todo eso que me acabas de explicar nos deja clarísimo por qué lo que le funciona a una persona puede no funcionarle a otra, ¿cierto? Aunque tengan objetivos similares, la misma carrera, el mismo evento, lo que sea. A veces uno ve el plan del compa y dice, voy a hacer lo mismo, pero se da cuenta de que todo lo que hay detrás, el historial, el contexto, las fortalezas, inclusive el tiempo disponible, pues obviamente va a marcar una diferencia. Entonces, si ya entendimos quién es ese atleta y qué necesita ese atleta, la siguiente pregunta obviamente vendría siendo ¿cómo se traduce eso en el tipo de entrenamiento que recibe? Porque ahí es donde entra la especificidad, que es el segundo principio, ¿no? Sí, exacto, digamos, la especificidad va a referirse como al tipo de estímulo que yo le dé a un organismo, a un cuerpo, y el organismo o el cuerpo va a responder de una manera específica al entrenamiento que yo le dé. Entonces, si mi entrenamiento suele ser muy parecido o trato de hacer entrenamientos específicos parecidos a las condiciones en las que esa persona va a competir, ese entrenamiento suele ser más eficaz que si hago entrenamientos que no se adapten o no busquen esa similitud a las condiciones de competencia. Por ejemplo, pasa mucho con casos de triatletas. Digamos, una persona que va a competir en ambientes fríos necesita entrenar en ambientes fríos. Okay. ¿Por qué? Porque vamos a reunir información de qué necesitamos para que ese atleta me rinda en un ambiente como ese. ¿Qué necesitamos dentro de su indumentaria inclusive para que vaya a nadar? ¿Qué necesitamos dentro de su nutrición para que ese atleta compita y rinda bien? ¿Y qué tipo de entrenamientos
puedo yo realizar, al menos nosotros desde acá de Costa Rica, en un atleta que va a ir a competir, por ejemplo, en Finlandia o en Irlanda del Norte o en alguna prueba de estas extremas en las que nosotros acá no tenemos las condiciones? ¿Será necesario que esa persona viaje? ¿Será necesario estarla moviendo mucho dentro del territorio, digamos, buscar los climas más fríos para que esa persona realmente se adapte a las condiciones de la competencia? Puede ser que sí, puede ser que no. Digamos, otra vez, el principio de individualidad. Una persona se puede adaptar al frío más o menos bien o al calor más o menos bien, pero sí necesitamos que este tipo de entrenamientos cumplan una función, que es que nosotros podamos, antes de la competencia, testear qué cosas podemos ir mejorando y qué cosas necesitamos trabajar de la carrera, porque toda la cuestión de la preparación física necesita ir en pos a lo que la competencia me va a exigir. Si compito en una distancia larga, en triatlón o en ultramaratón, van a haber momentos de la competencia en la que ese atleta vaya a correr en déficit energético. ¿Okay? Que por mucho que yo lo esté nutriendo, el cuerpo se va a saturar y no va a poder recurrir a las energías que nosotros le estamos ingiriendo, porque hay un límite inclusive para eso por tiempo. Entonces, en los entrenamientos tengo que ver cómo reacciona esa persona a esas situaciones. Entonces, a veces el mandar a un atleta súper preparado a cada uno de los entrenamientos no me va necesariamente a dar el éxito dentro de la competencia, porque dentro de la competencia no siempre y muy raras veces se van a dar las condiciones ideales para que esa persona rinda a su máximo potencial. Ok, y en atletas que compiten en varias disciplinas como el tri, que hacen natación, hacen ciclismo y luego corren, ¿cómo se trabaja la especificidad sin descuidar, por hacer uno, sin descuidar los otros dos? Ok, lo que te acabo de decir, por ejemplo, hacer un Ironman, la maratón de un Ironman es un evento totalmente diferente a correr una maratón como tal. Vamos a tener estímulos y fatigas totalmente diferentes en cada uno de los deportes. Entonces, lo que te acabo de mencionar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrenar a esta persona bajo las condiciones a las que va a llegar en ese evento específico. Si vamos a correr en la maratón de un Ironman con fatiga previa, necesito que este compañero mejore su carrera y trabaje su carrera con fatiga previa o con déficit energético o inclusive algunos puntos de deshidratación. De hecho, había escuchado de un entrenador de triatletas del top élite, que esos atletas habían cambiado de entrenador y comenzaron con este chavalo, y en uno de los entrenamientos de natación él llegó y agarró las botellas de todos y se las llevó. De hecho, las botó porque llegó y les explicó que la natación de un Ironman son 3.8 kilómetros, no se van a hidratar en media competencia. Entonces, ¿por qué en la parte específica se están hidratando en su natación si cuando compitan eso no va a suceder en ningún momento? Entonces sí, digamos, ¿qué es lo que necesitamos saber de la especificidad o del principio de especificidad? Digamos que nosotros ocupamos el reclutamiento motor selectivo de ciertos deportes técnicos. Por ejemplo, si necesito que un atleta me mejore su bicicleta, lo mejor que va a poder hacer es hacer bicicleta, mejorar su bicicleta. ¿Por qué? Porque aunque las demandas fisiológicas cardiovasculares en la carrera sean similares, no vamos a estimular la fibra muscular necesaria para el deporte específico. Activar las rutas metabólicas. Si necesito competir con condiciones adversas, necesito entrenar en condiciones adversas para que metabólicamente el cuerpo genere una experiencia previa de cómo reaccionar ante esas situaciones. Ante el calor hay que adaptarlo. Si usted llega y de la nada compites en un clima con mucho calor, te va a dar un golpe, te va a dar un golpe de calor, claro, casi que irremediablemente, porque no estás acostumbrado, no estás aclimatado. Entonces necesitamos generar esas rutas metabólicas para que eso suceda. Digamos, los ajustes respiratorios locales, cuando una persona cambia de altitud, porque es que los futbolistas, cuando hay, por ejemplo, metiéndote ahí fútbol, porque es que
la selección de Bolivia le va bien cuando juegan en Bolivia, porque llegan esos chavales y los suben al Estadio de La Paz, que eso está 3.000 y pico, 4.000 y pico, no conozco la altura exacta en ese momento, pero la gente no está aclimatada para competir y rendir con bajas densidades de oxígeno en la atmósfera, o en el ambiente, perdón, y lo mismo va a pasar para una maratón, lo mismo va a pasar para un recorrido de ciclismo en mountain bike, lo mismo va a pasar para cualquiera de los deportes. Ok. Me imagino que para la oxigenación, el ir de una elevación baja a ir a La Paz, estamos en desventaja y nos golearían, volviéndole al ejemplo de fútbol. Ajá. Pero si nosotros entrenamos en altura y vamos a competir en la disciplina que sea a nivel del mar, llevamos una ventaja. Claro que sí, digamos, es uno de los casos que presentan los corredores africanos, los corredores del cuerno africano. Digamos, llámate keniano, llámate etíope, llámate ugandeses, que ellos entrenan a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y generan ese tipo de adaptaciones a nivel mitocondrial, que son adaptaciones que nosotros podemos generar de manera aguda usando sustancias como el EPO, digamos, de hacer que la mitocondria sea más grande, más eficiente, o inclusive hayan más mitocondrias en la sangre. Digamos que esa organela es la que se encarga de generar energía a partir de los sustratos energéticos que tenga por ahí. Entonces, cuando ellos bajan a nivel del mar, van a tener una mayor capacidad de oxigenación a nivel intracelular y por eso la fatiga se retarda. Van a poder mantener picos de fuerza y de potencia durante más tiempo. Por eso es que ellos tienen, además de muchas otras cosas que ellos hacen y muchas adaptaciones que ellos tienen, pero esa es una de las más estudiadas al menos, con eso que me acabas de mencionar, de temas de altitud. Qué interesante. Bueno, claro, o sea, no basta con entrenar duro, hay que entrenar para lo que se quiere hacer. Yo no puedo pretender ir a hacer un aguas abiertas si voy a nadar una vez cada 6 meses, pero como sé nadar, pues me manto, ¿verdad? No es lo ideal. En esa línea hay algo que siempre me ha parecido clave. ¿Cómo se hace para que ese estímulo específico realmente produzca adaptación? Me imagino que ahí viene el tercer principio, que es el de sobrecarga, ¿cierto? Sí, digamos, ese es uno de los principios que nosotros, al menos en la carrera, hablando de educación física o ciencias del movimiento humano, más estudiamos o más se dedica a la carrera en el hecho de cómo hacer que los estímulos que nosotros generemos realicen cambios o adaptaciones positivas hacia el deporte en cada uno de los atletas, que es el principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga es el principio de supervivencia que tenemos los seres vivos, que al recibir un estímulo generemos adaptaciones alrededor de ese estímulo en cualquiera de las estructuras, ya sea muscular, ya sea ósea, ya sea cardiorrespiratoria, ya sea neuromuscular, para que la próxima vez que estemos expuestos a un estímulo similar tengamos los recursos para poder sobrellevarlo de la manera más eficiente posible. Si estamos, no sé, estamos entrenando a un chavalo y él en su entorno necesita o casi que solo tiene acceso a entrenamientos de altura o con muchas subidas y bajadas, ¿ok? Al inicio, si esa persona no está entrenada, va a tener dificultades por el hecho de que esa adaptación va a ser un poco más tardía o va a generar más daños fisiológicos que si corremos en plano, pero cuando esa persona logre adaptarse, va a tener esos beneficios tanto técnicos como fisiológicos comparado a una persona que no suele entrenar en ese tipo de ambientes y que solo suele hacer planos. Es muchas personas que les gusta, dándote un ejemplo de carrera, que les encanta correr en la pista. Digamos, a mí me encanta correr en la pista y cuando voy a competencias, el hecho de que el terreno esté variado se me puede dificultar más o menos el competir, el controlar mis sensaciones, controlar mis técnicas y controlar mis ritmos, porque estoy muy adaptado a correr en planos. Entonces las adaptaciones que tenga al variar el entrenamiento, que lo vamos a ver ya casi, van a ser diferentes. Pero ok, el principio de sobrecarga
de sobrecarga progresiva genera un estímulo agudo. Ese estímulo agudo va a ser el detonante para que ciertos o muchos sistemas del cuerpo humano comiencen a generar adaptaciones a este estímulo y que nosotros luego podamos, ya con ese estímulo o con esa ganancia, darle un descanso al cuerpo y que la próxima vez que volvamos a generar un estímulo, vuelva otra vez o llegue a un nivel de estímulo lo suficiente para que vuelva a desencadenar todo este proceso fisiológico. Entonces, una persona puede llegar y acostumbrarse a un estímulo que si no lo cambia o si no va aumentando el volumen, la intensidad o la frecuencia de ese estímulo con el tiempo, no va a haber mejoras. Es el caso de las señoras que me pasa que, profe, es que estoy corriendo, yo camino todos los días, así, religiosamente, camino todos los días, 30, 40 minutos alrededor del parque y al principio me ayuda un montón, pero ahora yo siento que otra vez estoy subiendo de peso. Ok, usted solita se acaba de dar la respuesta de por qué no hay mejoras y por qué ahora está subiendo de peso otra vez. Al inicio ese estímulo se está generando o haciendo adaptaciones o iniciando ciertos mecanismos dentro del sistema para que uses grasita. Pero ahora que el cuerpo se adaptó a esa intensidad y a ese volumen de entrenamiento, si no variamos, no estamos generando más adaptaciones. Más bien el cuerpo, como ya está adaptado a eso, va otra vez a recurrir a los hábitos metabólicos que ya teníamos antes. Entonces, otra vez, necesitamos subir la intensidad, que ya no camine con el perrito, sino que trote con el perrito, que ya no lo saque una vez al día, sino que lo saque 2 veces al día, o etcétera, etcétera, etcétera. Podemos irle variando esa frecuencia o ese entrenamiento de muchas maneras. Entonces, dale. No, te iba a preguntar, eso es un balance muy fino, ¿verdad? ¿Cómo se identifica el punto en que yo digo, esto en realidad me está desafiando y no pasarme me estoy pasando un poquito más allá de la raya y que vaya a desembocar, por ejemplo, en una lesión o algo así? Porque a veces el cuerpo no se queja hasta que ya es tarde. Ok, más que el cuerpo a veces no se queja, siento que muchas veces somos muy cabezones también. Digamos, el cuerpo siempre va a dar señales de daño agudo, del daño que está bien, pero que si ese daño no le doy el descanso necesario, ya va a comenzar a convertirse en una lesión. Lo principal, si usted está entrenando de manera diaria o estás entrenando 6 días a la semana, estás descansando 1, si no estás durmiendo lo suficiente, muy probablemente caigas en un síndrome de burnout o ¿cómo se llama? O caigas en sobreentrenamiento, pues, porque ya con eso no le estás dando suficiente descanso ni reparación al cuerpo para la siguiente sesión de entrenamiento. Tendría que ser una sesión muy suave, pero ¿qué otros signos podemos llegar a ver de que nos estamos pasando con el entrenamiento? Dolores que al inicio se recuperaban de 2 a 3 días, ya esos dolores son sostenibles en el tiempo, y aunque sean leves, que ese es el tema, cuando son leves solemos ignorarlos o solemos ir del pain no gain o solemos ir de otras frases de estos motivacionales para seguir el entrenamiento cuando el cuerpo ya nos dice, hey, algo está sucediendo dentro de mí y que no lo estoy logrando reparar a tiempo. Si hay un dolor que se está manteniendo por más de una semana y aún cesando las sesiones de entrenamiento, el dolor se mantiene ahí, ya estamos dentro de una lesión y tenemos que ir a revisar qué es. Puede ser muscular, puede ser tendinoso, puede ser óseo. Y eso en orden de qué tan grave puede llegar a ser. ¿Qué otras cuestiones podemos llegar a notar? Falta de sueño. A veces el entrenamiento nos va a generar un sobreestímulo a nivel sistema nervioso que no nos va a permitir descansar bien, y como un círculo vicioso, el no descansar bien va a desencadenar que no recupere bien, y a nivel físico, muscular, musculoesquelético, nos va a generar otro tipo de lesiones. Ok. Esto ya me está trayendo ciertos recuerdos. Ok. Una pregunta que tenía sobre este mismo de sobrecarga progresiva, ¿es lo mismo que el principio de supercompensación?
Sí, ok. El principio de supercompensación, vamos a verlo como, como ese concepto en el que yo estoy generando estímulo, dando el descanso adecuado y volviendo a dar un estímulo para que las adaptaciones que estoy buscando se lleven de la mejor manera. La sobrecarga progresiva podemos verla como un macro en donde adentro podemos ir viendo muchos procesos de supercompensación en diferentes sistemas, pero en macro podemos ir viendo todo un planeamiento de progresión a nivel, digamos, o ya para a nivel meses, a nivel año, inclusive a nivel ciclo olímpico para un atleta de élite. Entonces, son sinónimos, pero no son sinónimos. Son conceptos similares, pero uno es más hacia el micro y otro es más hacia el macro de la preparación de un atleta. Ok, bueno, buenísimo. Esta idea todas esas ideas que nos acabas de exponer de lo que ayer era un reto, hoy debería ser casi que el nuevo piso, el nuevo estándar, ¿verdad? Lo que antes se sentía difícil, que uno dice, hace 6 meses, yo me acuerdo, hacer esta distancia o hacer ese tiempo me costaba, hoy ya es una cosa... El hábito. El hábito. Eso me encanta. Pero también he visto cómo eso puede rayar en lo que decías ahora, el sobreentrenamiento si no se regula bien. Y supongo que ahí entra la importancia de no quedarse haciendo siempre lo mismo, que es justamente lo que nos explicabas de la señora que camina por el parque y lo ha hecho por meses, pero siempre es lo mismo, inclusive a la misma hora, a la misma velocidad, con la misma ropa, lo que sea. Eso introduce el principio de variabilidad. Ilumínanos con eso. Ok, sí, el principio de variabilidad va a depender mucho también del deporte en el que estemos hablando. En deportes de resistencia es que los estímulos que estemos trabajando trabajen en diferentes zonas, las diferentes zonas de entrenamiento que queremos. Porque al igual que necesitamos trabajar base aeróbica por una cuestión de adaptaciones a nivel intracelular, por una cuestión de adaptaciones a nivel muscular y cardíaco, el del músculo cardíaco, también necesitamos trabajar las zonas que están por encima de su umbral, anaeróbicas, por llamarlas de alguna manera. Entonces nosotros necesitamos variar el tipo de entrenamiento en diferentes zonas y en diferentes volúmenes para que esa persona pueda, dentro de su proceso de preparación, estar listas dentro de cualquier rango de entrenamiento y dentro de cualquier rango de exigencia que la carrera me permita. Porque suele pasar mucho que una persona, al no saber cómo llevar ritmos o dejarse ir por el estoy corriendo con mucha gente, lo más común es ir mucho más rápido de lo que deberíamos para trabajar nuestras zonas aeróbicas. Entonces, la mayoría de la gente que entrena está desentrenada de su zona aeróbica porque suele entrenar mucho más duro de lo que debería y nos pasa mucho a corredores populares. El hecho de que podamos determinar y entrenar dentro de nuestras zonas aeróbicas va a ir dentro de ese principio de variabilidad, que lo que indica es que tenemos que darle al cuerpo, al organismo, diferentes estímulos en todo, en frecuencia, en volumen, en intensidades, en terrenos, en altimetrías, en temperaturas, que podamos adaptar ese cuerpo, ya sea, ese principio de variabilidad tiene que ir de la mano con el principio de especificidad del deporte y de especificidad de la prueba. Entonces, sabiendo qué tipo de competencia voy a tener, voy a saber qué tipo de variables necesito estar trabajando dentro de este cuerpo para poder llegar en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué necesito? Digamos, si necesito que un atleta me esté mejorando su fuerza porque va a comenzar un evento de trail en el que va a tener mucha subida, mucha escalada, necesito que ese atleta dentro de su preparación me esté trabajando mucha subida y a su vez me esté preparando también mucha bajada porque dentro de ese evento me va a llevar de las dos. Entonces, el no hacer un trabajo monótono, no solamente llegar y hacer una cuesta, subirle, bajarla X determinadas veces, sino que llevarlo a diferentes terrenos, llevarlos a diferentes subidas, diferentes grados de inclinación, diferentes temperaturas del ambiente en el que se hagan esas subidas, también va a preparar a ese atleta, tanto física como mentalmente, para la prueba, porque no está haciendo algo monótono. Y la única manera en la que hacer algo monótono nos sirva
es que estemos entrenando donde se va a competir. No, si usted no está entrenando donde se va a competir, dele mayor variabilidad al entrenamiento, porque eso te va a preparar para X situaciones que puede pasar dentro de la competencia. Bueno, Costa Rica, en ese sentido, estamos salvados. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Microclimas, en un momento puede estar full sol y después llovizna, pasando por diluvio hasta un pelillo gato y luego un sol con una evaporación salvaje y el bochorno. Famoso bochorno. Ajá, famoso bochorno. Y claro, y todo eso, digamos, con sentido. Tampoco es que para variar el entrenamiento voy a llegar hoy usted va a competir en subidas, pero se va a llevar al perro y no vamos a llevar hidratante. Digamos, todo tiene que tener sentido hacia lo que vamos a competir. Entonces también que esa variabilidad tenga sentido, que el estar cambiando el estímulo, el ambiente y las personas inclusive tenga sentido para que él me pueda rendir y se pueda sentir lo más cómodo posible. Ok. Y un punto, yo creo que es muy importante aquí de la variabilidad, es el punto de la motivación, porque inclusive mentalmente repetir lo mismo semana tras semana puede pasar factura, ¿verdad? Sí, y pasa mucho. Ok, no sé si sean los tiempos en los que vivimos, pero las personas necesitan estímulos y estímulos muy diversos a veces entre una sesión y otra. A veces tengo que llegar a conflictuar y tal vez más bien buscar un punto intermedio, porque si quiero mejorar en un aspecto específico tengo que repetir ese aspecto. Aunque puedo entrenarlo de muchas maneras, tengo que trabajar siempre un aspecto específico. Quiero que mejoren su capacidad aeróbica. La única manera de trabajar capacidad aeróbica es hacerlo de la manera controlada. Entonces hay muchas personas que se aburren de estar corriendo en el mismo plano todos los días. Entonces, ok, con esas personas necesito darles diferentes estímulos de motivación, que vayan, hagan rutas diferentes, hagan subidas y bajadas. Y no es que no podamos hacer cosas diferentes dentro de una preparación, sino que buscar la manera en la que ellos sean conscientes y que ese entrenamiento, dentro de lo diferente que pueda hacer, pueda seguir trabajando el mismo estímulo. Aunque hagamos subidas, si voy a subir, démosle más suave. Tratamos de mantener frecuencias más bajas, intensidades más bajas, para que esa persona pueda mantenerse dentro de niveles de frecuencia cardíaca similares a los que me hacen plano, pero respetando su zona aeróbica y haciendo ganancias en ese sentido. Ok. Eso explica por qué a veces, aunque parezca que estamos dando vueltas, en realidad estamos avanzando. Sí. Y en esa variación también ayuda mentalmente a mantener el enfoque. Pero hay un punto que conecta todo eso y que a muchas veces se subestima, aunque sea tan importante como entrenar, y es descansar. O sea, el quinto principio del que vamos a conversar es el principio de la recuperación. Sí, claro, digamos, dentro de una preparación saludable para una persona deberíamos tener 3 pilares. Digamos, uno es la nutrición, el otro es el entrenamiento como tal y el último es la recuperación. Por lo general este último es en el que la mayoría de nosotros fallamos, dado de que la mayoría de nosotros, solo el 1% o menos del 1%, la verdad, se dedica a esto de manera profesional y tiene los medios para realmente hacer recuperaciones adecuadas a los deportes que entrenan o que compiten. Y siendo Latinoamérica, muchas veces ni siquiera los profesionales tienen acceso a estos recursos. Entonces, este principio de recuperación lo que nos indica es que todo cuerpo que recibe un estímulo necesita un periodo de descanso para que todo el mecanismo metabólico repare, adapte, fortalezca y se prepare para el siguiente estímulo, para la siguiente prueba que le vamos a poner al cuerpo. Entonces, dentro de esta recuperación, como número 1, como más importante y como lo que nosotros o todos deberíamos respetar en la mejor manera posible, va a estar el sueño, va a estar el descanso como tal. Digamos, el no hacer nada, el dormir nuestras 8 horas o 7 horas, o dependiendo de la persona, la cantidad de horas que realmente necesite para descansar, es súper importante. Y la mayoría de nosotros no lo respetamos por X, Z o Y razón, pero es el método de recuperación que tiene más evidencia científica que nos ayuda
a recuperarnos, que el cuerpo esté en reposo total y que los mecanismos puedan iniciar a utilizar los nutrientes que tenemos a la mano, llámese carbo, llámese prote, llámese grasas, para reparar lo que necesita ser reparado, ya sea hueso, ya sea músculo, ya sea tejido blando, tendones, etc. Pero sí, digamos, el sueño como tal. Luego, número 2, que va de la mano con mi nutrición. Digamos, si yo no le estoy dando al cuerpo los nutrientes que necesita, no lo voy a reparar. Digamos, necesitamos material para trabajar, necesitamos ese combustible para trabajar. Dentro de nuestra recuperación también tenemos que poner las cosas que comemos, cuándo las consumimos y la calidad de lo que consumimos. No es lo mismo estar consumiendo carbohidratos a base de panes, a base de chucherías, a estar consumiendo carbohidratos a base de granos, leguminosas, tubérculos, etcétera, etcétera. Los carbohidratos o la calidad de esos carbohidratos va a ser totalmente diferente y dentro de mi sueño van a utilizarse de maneras totalmente diferentes. Y y la velocidad a la que se puede acceder a ellos también afecta un montón. Ya después de eso, ok, metámosle el resto de cosas, que de hecho son las cosas en las que muchas veces solemos gastar más dinero, más recursos, pero que no necesariamente son las que realmente nos recuperan más. Háblame de, y perdón, fisios, no es nada contra los fisios, pero masajes de descarga son muy necesarios, son muy importantes, hay que planificarlos, pero no van a recuperar tanto como el sueño, aunque sean necesarios dentro de preparaciones, porque van a haber preparaciones en las que vamos a exigirle al cuerpo un poco más allá. Dentro de nuestro principio de sobrecarga progresiva, vamos a tener que sacarlo de su zona de confort. Tal vez ese cambio, esa medida, se haga un poquito más fuerte de lo que realmente debió ser, y ese poquito más fuerte genera una contractura que necesita ser tratada para que podamos seguir entrenando. El darnos masajes de descargas, el dormir bien, el nutrirnos bien y el dar los descansos adecuados conforme a un estímulo y otro estímulo, porque a veces lo que hacemos los entrenadores es, dentro de nuestras semanas de entrenamiento, las semanas de los atletas, dependiendo cuánto ellos tengan de tiempo para entrenar, cuánto tengan por día y por horas, y cuántos días puedan entrenar a la semana, nosotros tenemos que ir armando un rompecabezas. Ok, yo no puedo llegar y poner 3 entrenamientos o 2 entrenamientos fuertes pegados. Yo no voy a llegar y dar mi sesión de sets de velocidades en pista al día siguiente de hacer un fondo de carrera. Digamos, no le voy a dar al cuerpo el descanso necesario. Entonces, también dentro de esa planificación, el cómo jugar con los entrenamientos que voy a hacer cada semana y que sean adecuados dentro de estos bloques, también va a definir mucho la calidad de recuperación que nosotros tengamos de esos entrenamientos. ¿Y cuáles son las señales, Jaxel, vos como coach, que observas para saber si un atleta se está recuperando bien? Porque no es simplemente que el atleta se acerque y diga, profe, estoy cansado. A veces sí, el hecho de preguntarlo suele ser como el primer mecanismo de llegar y decir, ok, ¿cómo te sentiste hoy? Profe, bien. Bueno, o profe, no me siento tan bien, me siento cansado. Ok, veamos a ver, ¿estás cansado por qué? ¿Por qué estás cansado? ¿No dormiste bien? ¿Tuviste insomnio por alguna situación personal? ¿Te pegaste la fiesta? Puede ser. ¿O no estás bien nutrido? Investigamos sobre eso. Hay cosas que ahí es donde está lo peligroso. Lo peligroso no es lo que sepamos, sino lo peligroso es lo que no sepamos que está sucediendo. Entonces, una persona puede, dentro de sus hábitos o dentro de su rutina diaria, acostumbrarse a sentirse cansado y no darse cuenta. Estar acostumbrado a andar con fatiga todo el día y no darse cuenta hasta que hay un estímulo que sobrepase lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Pero no deberíamos estar acostumbrados a tener bajos niveles de energía. Si supuestamente hacemos ejercicio, deberíamos tener niveles altos de energía. Ahí es donde yo como entrenador puedo hacer uso de las herramientas tecnológicas que tengo a mano. Digamos, mi aplicación de Training Peaks, los relojes que los chiquillos compran con tanto anhelo porque se ven chivísimas. Puedo tomar fotos y subir datos que subí con mi reloj, pero para mí como entrenador,
que una persona pueda dormir o utilizar ese reloj la mayor parte del día me permite a mí saber si esa persona ha estado manejando niveles de frecuencia cardíaca más altos de los habituales, saber en qué punto hubo una ruptura y estamos saliéndonos de los parámetros, sabiendo si esta persona está descansando bien, porque los niveles de frecuencia cardíaca realmente están bajando cuando está durmiendo en reposo o descanso profundo, o si no está descansando realmente bien. Entonces nosotros vamos a recurrir a todos esos datos para saber si el cansancio que tuvo esta persona fue hoy o ya lo ha estado sintiendo desde hace muchas semanas o meses y nada más hasta hoy realmente fue consciente de esta situación. Entonces ya a partir de eso nosotros vamos a tomar X, Y o Z medida. La más común es vaya a descansar, así tal cual. No, pero es que hoy, no, digamos, no entrenar 2-3 días no va a afectar el entrenamiento que tengamos, y si la base que tenemos anterior a esto es muy fuerte, no va a afectar incluso a veces más días de entrenamiento. Podemos estancar un toque el rendimiento, pero para que una persona bien entrenada y bien nutrida devuelva, digamos, o comience a perder esas ganancias, tiene que pasar inclusive más de una semana. Tendríamos que tener un atleta de élite absoluta para que el perder una sesión, esa frecuencia de entrenamiento, ya me mate neuromuscularmente toda la preparación que tenga. Y te estoy hablando de casos específicos de atletas de velocidad, que son chavalos que sus sesiones de entrenamiento suelen ser de trabajo efectivo, suelen ser de menos de 30 minutos, aunque estén una hora entrenando, porque va a ser mucha movilidad, mucha técnica, etcétera, etcétera. Pero a esos niveles tendríamos que llegar para que el descanso realmente nos afecte nuestro entrenamiento, y más bien el descanso tenemos que entenderlo como una parte necesaria y beneficiosa para nuestro rendimiento deportivo. Claro, porque es que la cosa es que mucha gente piensa que descansar es dejar de entrenar, cuando en realidad es parte del mismo Exactamente. ciclo. Bueno, yo al menos me quedo con algo que siempre nos decís, que es entrenar no solo es mover el cuerpo, también es saber cuándo parar, ¿verdad? Y bueno, Jackson, ¿alguna cosita antes de cerrar? Nos has aterrizado, yo creo, todos los principios que hemos tocado el día de hoy súper claramente. Espero. Claro que sí, sí. ¿Alguna cosita ya antes de concluir? Ok, chiquillos, para todos, la verdad, confíen en sus entrenadores. Siento yo que si la mayoría de ustedes están pagando un entrenador, nunca tengan o que nunca les tiemble para llegar y hacerles este tipo de preguntas a los entrenadores. Créanme que la mayoría de nosotros, cuando nos hacen este tipo de preguntas dentro de un programa de entrenamiento, nos emocionamos todos, porque claro, muchas veces nuestra parte o todo el conocimiento que tenemos de esa parte de entrenamiento no lo podemos expresar, o no necesariamente necesitamos que ustedes lo sepan o que todos lo sepan, porque no a todos les interesa de la misma manera. Pero chiquillos, si ustedes tienen alguna duda, hágaselas a sus entrenadores, pregúntenles, tengan las confianzas de por qué hacemos esto en este momento, de por qué no hacemos esto en este momento. Ellos van a estar muy agradecidos y créanme que les van a responder con todo el gusto del mundo, para que ustedes estén más tranquilos. Y algo que sí me gusta con los atletas que yo tengo es que sepan el porqué de las cosas. A veces atraso un toquecito los entrenamientos porque me pongo a hablar, pero necesito que sepamos qué estamos haciendo. El ser conscientes de qué es lo que estamos entrenando y por qué lo estamos entrenando nos va a hacer mejores atletas, nos va a hacer mucho más respetuosos a nosotros mismos con nuestros cuerpos, y nos va a permitir mejorar en el deporte que estemos haciendo. El conocimiento al final realmente es poder, y saber este tipo de cosas no está de más para ninguno de nosotros. Claro, concuerdo al 100% que el saber o el conocimiento es poder. Estos 5 principios parecen simples, pero entenderlos bien hace toda la diferencia. Gracias, Jaxel, por aterrizarlos tan bien. Súper claro quedó todo. Y a quienes nos escuchan,
Si sienten que están estancados o sobrecargados o simplemente confundidos con su plan de entrenamiento, los coaches están ahí anuentes a cualquier pregunta, como acaba de decir el coach. Y ojalá con este podcast, tal vez la respuesta que ustedes estaban buscando está en uno de esos principios. Gracias de nuevo, Jaxel, y recuerda enviarnos tus preguntas o feedback al correo electrónico sportslabcr@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio de Páramo Deportivo. Hasta entonces, a entrenar con intención y a recuperar con conciencia. Chao.